Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con la clase. La clase de esta semana va a ser Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y su vigencia hasta el siglo XXI. Vamos a ir viendo cómo se va a ir transformando en la actualidad, pues nuestra Constitución. Vamos a ir viendo cómo va a través del tiempo, se van reformando nuevas ideas, ya que nuestra Constitución prácticamente es insustituible. No podemos estar cambiando cada que queramos algo nuevo. Realmente sí ha habido varias reformas. De eso fue más o menos su tarea, pues que vieran los tipos de reformas que ha habido. Bien, los temas que vamos a ver es cómo está compuesta. Vamos a ver cómo está compuesta nuestra constitución política. Está compuesta por dos partes. ¿Ok? Vamos a hablar de ellas. Principales antecedentes y la vigencia que tiene. Modalidad, modificaciones desde 1917 hasta el 2021, que actualmente, hasta el 2023, que se va a hacer una nueva modificación. Aquí me faltó agregar 2023. ¿Ok? Más o menos esas son las fechas, el tiempo que ha habido y las reformas que se han hecho. Reformas estructurales hasta el 2018, pues las pocas hasta el 19 ha llegado las reformas estructurales, ¿ok? Las reflexiones y qué es la Constitución. Esos van a ser los temas principales que vamos a estar abordando en esta clase, ¿ok? Llámese Constitución a la ley fundamental del órgano de un Estado. ¿Qué quiere decir? Que todo Estado estamos hablando de país en general, ¿ok? Todo Estado tiene una constitución en el cual se determina la forma de gobierno. Acuérdense que la constitución está, aquí lo vamos a ver, está por la parte dogmática y la parte orgánica, ¿ok? Así como lo estamos viendo, la parte dogmática y la parte orgánica, ¿ok? Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. La organización y atribución de los poderes políticos. También va a hablar de la separación de poderes. Va a hablar de cuántos poderes tenemos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Va a hablar de esos tres poderes también. ¿Ok? Así como las garantías que se aseguran, así como se aseguran los derechos del ciudadano. Acuérdense que tenemos garantías individuales y tenemos derechos humanos, ¿ok? De eso nos habla nuestra Constitución Política de 1917, que hoy hasta la fecha sigue estando vigente, nada más se va reformando. Bien, pues vamos a hablar de ello un poquito. Es el máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico, del cual emanan todos los ordenamientos legal y que sea federal o local. Debemos de entender que nuestra Constitución, pues nada más, ¿ok? No hay nada arriba de nuestra Constitución. Debemos de entender que todos los estados, y ahora sí estoy hablando de estados, tienen una pequeña constitución, ¿ok? Antes cada estado tenía una pequeña constitución, pero nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa es la que engloba todo. Es nuestro máximo exponente, ¿ok? De él emana absolutamente todo. No hay nada arriba de él. Lo único que puede estar a la par son los tratados internacionales, pero no puede estar arriba. Nada más está a la par. Contiene los principios y valores de la nación: legalidad, igualdad, justicia, tolerancia, solidaridad, patriotismo, comportamiento cívico, democracia, ¿ok? Engloba todo eso nuestra Constitución. Los mexicanos debemos de conocer nuestras reglas para poder convivir sanamente en nuestro país, ¿ok? Desde Baja California hasta el estado de Yucatán o Quintana Roo, hasta ese lugar, hasta ahí abarca nuestra constitución política, ¿ok? Tú puedes estar en todo el territorio mexicano y tienes la legalidad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad, el patriotismo, ¿ok?
tienes esas garantías individuales que tienes como ciudadano y tienes ese derecho humano que tienes también, ¿ok? Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y sus limitaciones. Habla sobre los tres poderes, cada uno de ellos. Podemos hablar del poder ejecutivo, vamos a hablar un poquito del poder ejecutivo, pues nos va a hablar del presidente, de sus obligaciones que tiene, las secretarías, ¿ok? Nos va a hablar prácticamente pues de todo eso, del poder ejecutivo, desde cuántos años tiene que tener un presidente para poder competir por una presidencia hasta más o menos cuánto gana. Eso es lo que el poder ejecutivo dice en la Constitución. El poder legislativo, bueno, pues habla de diputados, de senadores, cuántos son, qué edad necesitan, cuáles son sus funciones. De eso es lo que habla realmente la Constitución del poder legislativo. Del poder judicial, pues bueno, emana nuestra Constitución y dice claramente qué es lo que puede y qué es lo que no se puede hacer legalmente. ¿Ok? De eso es lo que nos habla nuestra buena Constitución. Ok, bueno, pues vamos a pasar a ver cuántos artículos tiene. Les voy a dejar de tarea posteriormente, pues ver algunos artículos, ok, muchachos, pero por el momento vamos a ver cómo está conformada nuestra Constitución. Bien, pues cuenta con 136 artículos en los que se establecen las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, así como las atribuciones que corresponden a cada uno de los órganos, ¿ok? Se divide en dos partes, en la dogmática y en la orgánica. ¿Qué vemos en la parte dogmática? ¿A qué se refiere? Pues a los derechos fundamentales del ciudadano mexicano, ¿ok? Estamos hablando del artículo 1 hasta el artículo 29, más o menos 30. Esa es la parte dogmática. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de los derechos fundamentales que tenemos, como está prohibida la esclavitud, tenemos derecho a la educación, no hay discriminación, tenemos derecho a portación de armas, tenemos derecho a libre tránsito, tenemos derecho a una y mil cosas, ¿ok? Como mexicano, que es lo que tenemos derecho, ¿ok? Esa es la parte dogmática, los derechos que tenemos como ciudadanos. Ahora la parte orgánica, ¿qué es la orgánica? Todo el organismo que tiene un Estado, ¿ok? Que contiene las normas relativas de las organizaciones públicas. Bueno, de lo que les estaba comentando, se va a encargar pues de poner las bases del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nada más se va a dedicar a los órganos, por eso está dividida en parte dogmática y orgánica, ¿ok? Vuelvo a repetir, la parte orgánica se encarga nada más de los organismos, ¿ok? Del organismo, de todo lo que tenga que ver con la estructura que tiene nuestro país. Y la dogmática, pues los derechos fundamentales, desde derechos individuales hasta derechos humanos, que eso es lo que tenemos, de eso es lo que nos va a hablar nuestra Constitución, por eso está dividida en dos, dogmática y orgánica. Pregunta de examen, para que lo vayan viendo y lo tengan en cuenta. Se integran por 9 títulos: 1, derechos humanos y garantías individuales; 2, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno; 3, la división de poderes, lo que les estaba comentando; 4, responsabilidad de los servidores públicos. En el número 4 dice responsabilidad de los servidores públicos, qué pueden y qué no pueden hacer, hasta dónde llegan su poder y hasta dónde están sus limitantes, ¿ok? De eso es lo que está hablando el título número 4. Bien, el número 5, de los estados de la Federación y Distrito Federal. Bueno, hoy en día, pues como sabemos, le corrijo aquí, ya no tenemos Distrito Federal. Lo dejé porque quería que vieran que existía como tal un Distrito Federal, ¿ok? Hoy en día ya no. Hoy en día hoy es Ciudad de México. MX, ¿ok? Hoy en día, pues, es de los estados y de la Ciudad de México. Debemos de entender eso, ¿ok? Pero se los dejé del Distrito Federal para que tengamos en cuenta que hubo un distrito
Por eso también se tuvo que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque ya no había distritos, ahora es Ciudad de México. El número 6, del trabajo y de la previsión social. ¿Ok? Todo lo que nosotros, las leyes que nos resguardan sobre que tenemos que tener un buen trabajo, todos tenemos derecho a un trabajo digno, llámese cual llámese, y por lo tanto tenemos derecho a un salario. Acuérdense que nuestra Constitución dice claramente, muchachos, que nadie te puede pagar menos del salario mínimo. De eso es lo que nos habla, de eso es lo que nos resguarda nuestra Constitución. Nadie puede pagarnos menos de un salario mínimo. ¿Ok? Bien, el número 7, prevenciones generales. Bueno, pues todo lo que tiene que ver de las prevenciones de nuestro país. ¿Ok? De que tenemos que estar siempre al pendiente, de lo que tenemos que estar dentro de nuestro pequeño estado. Llámese Estado de México, Ciudad de México, Cuernavaca, cualquiera de ellos, ¿ok? Tenemos que estar siempre al pendiente de nuestro estado, ¿ok? Por eso nos habla de eso. Del número 8, reformas a la Constitución. El número 8 claramente nos hace mención del título, porque no es el artículo, es un título que nos habla claramente que en la Constitución solamente habrá reformas en casos especiales, como el que va a haber ahorita, hoy en día, que se va a modificar para los deudores alimentarios. Ya va a ser constitucional. Si tú debes a tu cónyuge o pareja o expareja, a tu concubina o tu concubino o concubina, si tú debes pensión alimenticia, pues obvio vas a estar en una lista de deudores alimentarios, y entonces, por lo tanto, como ya es constitucional, pues no vas a tener derecho a tener licencia, no vas a tener derecho a votar, ¿ok? No vas a tener derecho a varias cosas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ya se está reformando. De eso nos habla el artículo, el título 8, nos habla el título 8 de eso, de las reformas que se pueden ir haciendo solamente en casos especiales, ¿ok? Y el título 9, inviolabilidad de la Constitución. Podemos, pues, violentar nuestra Constitución, ¿no? Es inviolable nuestra Constitución, ¿ok? No la podemos cambiar por nada del mundo. ¿Okay? Debemos de entender que nuestra Constitución es sagrada y por lo tanto es inviolable. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Pues ya sabemos partes fundamentales. Hoy estamos hablando de los 9 títulos que tiene nuestra Constitución, que es una parte dogmática y una parte orgánica. Bien, vamos a entrar en un poquito de historia referente a las constituciones que ha habido. En 1814, la Constitución de Apatzingán fue de nuestras primeras, después de la Constitución de 1810, ya les había comentado cómo se fue reformando, sale la Constitución de Apatzingán. A la muerte de Miguel Hidalgo tomó el mando de la lucha José María Morelos y Pavón, quien contó con un Congreso Constituyente que elaboró la denominada Constitución de Apatzingán, que retoma las ideas, empezó a retomar ideas de un documento que ya realmente había de 1812, ¿ok? Empezó a tomar esas ideas de los artículos o de los títulos que ya había anteriormente, llamándose los sentimientos de la nación. ¿Ok? Así fue como le pusieron ellos. Cuando empezó todo este movimiento de la independencia, pues realmente cuando fallece el cura Hidalgo, pues José María Morelos y Pavón sigue su lucha, porque deben de saber que Morelos pues fue alumno de Miguel Hidalgo y Costilla, ¿ok? Él fue su alumno. También José María Morelos era un sacerdote o empezaba a entrar en las sacerdoticias, ¿ok? Pero estuvo como alumno de Miguel Hidalgo y Costilla, que fue nuestra padre de la independencia, por un decir algo, fue nuestro padre de la independencia, porque no él la concluyó, él la inició, pero no la concluyó. Bien, pues como les estaba comentando, los sentimientos de la nación, que son
Es un dicho documento que se establece que el pueblo debe de ser libre y soberano, es decir, capaz de decidir quién lo gobierna sin deberle obediencia a un rey. De ahí se empieza a separar. Acuérdense que la Constitución de 1812, estábamos hablando que estábamos bajo el resguardo de una corona. Entonces, por lo tanto, aquí era Nueva España. ¿Ok? En 1814 empieza la reforma, con la independencia fue en 1810, 1811, todavía tenían esa misma constitución, 1814 empiezan a reformarse la constitución y empezamos a ver una soberanía, o bueno, al menos eso era lo que trataban de hacer José María Morelos y Pavón, una soberanía. ¿Ok? Quería tener una soberanía, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser libres de votar por quien queramos. Sin la obediencia de un rey, sin que el rey nos diga, no, 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 yo aquí estoy, no. Él empieza a mover y por eso se le llaman los sentimientos de la nación. Porque se supone que él mismo decía que era lo que la nación necesitaba y era lo que gritaba. ¿Ok? Bueno, todos los hombres deben ser libres y no esclavos. Sabemos que en la Nueva España, pues prácticamente nosotros pasamos a ser esclavos como indígenas, pues nosotros pasamos a ser esclavos. ¿Ok? Y aquí habla de que todos los hombres deben ser libres y no esclavos. Todos tenemos derecho a un pedazo de tierra y poderla trabajar. Declara la independencia de los mexicanos, de la corona española, entre otras cosas. Pues fíjense, aquí estamos hablando ya de una declaración de independencia de los mexicanos. Ya no es Nueva España, ahora sí, ya es México. Obvio, todavía tenemos todas las costumbres de un régimen español que nos gobernó por mucho tiempo, más o menos desde el tiempo de la conquista, 1821, 1721, más 1821, porque es 1721, corrijo. ¿Ok? Más o menos ese tiempo, pues realmente habíamos sido gobernados pues por una España. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en los sentimientos de la nación declaran la independencia de los mexicanos de la corona española. Deja de tener eficiencia a la derrota y muerte de Morelos. Cuando muere Morelos, automáticamente los sentimientos de la nación otra vez se vuelven a reformar. ¿Por qué? Porque mientras él estuvo vivo, pues él los mantenía, ¿no? Debíamos de decir que éramos independientes, debíamos decir que éramos libres y soberanos, de decidir que éramos capaces de decidir quién eran los que nos iban a gobernar y que todo hombre deberíamos de ser libre mientras él estuvo como tal, ¿no? Bien, a la muerte de Morelos se vuelve a reformar otra vez la Constitución y en 1824 sale la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ya como tal una Constitución federal. No la que tenemos de 1917, porque esa ya fue una reforma totalmente completa y obvio hasta la fecha la tenemos, no, pero sí ya empezó a ser una Constitución federal y era para todo nuestro territorio. Después del derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, hay que saber quién fue Agustín de Iturbide, muchachos, El 4 de octubre, el Congreso Constituyente promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, conocidos como Constitución de 1824. ¿Ok? Ya no se llaman sentimientos de la nación, ya no se llama Constitución de Cádiz, ya no se llama de ninguna manera, ya ahora sí ya es una Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ya se unen hoy en día todos los estados, por eso les decimos Estados Unidos Mexicanos. Se une desde Tijuana, Baja California, hasta Chiapas y Quintana Roo. Todo nuestro territorio mexicano se une para formar una constitución federal. ¿Ok? En la nueva constitución de la República, tomada en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Porque antes nada más era una constitución de Cádiz, sentimientos de la nación, ¿ok? Ya hoy en día sí ya se le llama Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa con el catolicismo como la única religión
Oficial. Bueno, nosotros sabemos que es una república, muchachos. ¿Ok? Una república quiere decir que va a estar dividido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya empiezan a haber poderes, ¿ok? Pero dicen aquí que la única religión era la católica. No había ninguna otra más que la católica. Todavía el clero, Roma, pues todavía nos tenía el pie subyugando de una manera para tener una religión. No como hoy que tenemos nuestro artículo en el cual dice que tenemos derecho pues a tener cualquier religión. Hoy en día podemos tener cualquier religión y nadie nos puede decir por qué. ¿Okay? Hoy en día no. Hoy en día tenemos ese derecho de tener la religión que queramos profesar, religión o culto. ¿Ok? Bien. En la Constitución de la República tomada ya como caja, dice, se define la figura de un vicepresidente y un periodo de un gobierno de 4 años. Se define como la religión de la nación es la católica, bueno, eso ya lo sabemos, apostólica romana, y es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otro, entre otros temas. Bien, aquí lo que vemos que ya tenemos un presidente y hay un poder ejecutivo, que es el presidente de la República, pero se define un vicepresidente, lo que hoy le llamamos un secretario de gobernación. Eso es lo que es hoy en día. Un vicepresidente, pues es el secretario de gobernación. Si no está el presidente, el vicepresidente, él es el que se va a encargar claramente, se va a encargar, pues, de que si no está el presidente, él sea el que tome las riendas del país, ¿ok? Que es un secretario, hoy en día es un secretario de gobernación, ¿ok? Hoy en día se le llama secretario de gobernación, antes eran vicepresidentes. Bien, de ahí, todo este tiempo, desde 1824 hasta 1833, se vuelve, pues más que a reformar, agregar nuevas leyes. ¿Ok? Y en 1836, las 7 leyes o constitución, régimen centralista de 1836, se vuelve como que a reformar, muchachos. Se vuelve como que a agregar nuevos artículos, nuevos títulos. Fueron una serie de instrumentos constitucionales provenidos por Santa Anna, que fue nuestro presidente, que alteraron la estructura de la nacida República Federal de los Estados Unidos Mexicanos del siglo XIX. Eso era lo que ya éramos en ese momento, lo que les estaba explicando. Ya era una república federal, ya habían 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, siempre y cuando con un vicepresidente. O sea, el presidente no podía hacer nada que no tuviera que arreglarlo con el vicepresidente. Pero ya éramos una república federal, pero todavía no éramos laica como hoy en día. Hoy en día somos laicos. En esa fecha, pues la religión católica pues era la única suprema, era la que nos gobernaba. Entonces, por lo tanto, pues a ellos se les decía, ellos decían qué hacer en cuestión de religión. Y también en cuestión de política. Se ha metido incluso hoy en día, seguimos viendo cómo se mete la religión católica en muchos de los asuntos políticos. ¿Ok? Imagínense en aquel entonces. Bueno, fue una constitución dispersa, limitó el derecho de voto, todavía no tenemos ese derecho, y el ejercicio de cargos públicos a personas con recursos económicos muy escasos. ¿Ok? Si tú no tenías un capital, pues obvio no podías, pues, tomar un cargo público. Tenías que tener una posición económica pues bastante solvente para tener, pues ser un diputado, ser un vicepresidente, ser un senador, ¿ok? Tener cargos públicos, tenías que tener pues dinero, si no, pues pasabas a ser exactamente lo que somos, proletariados. Se oye feo, pero esa es la verdad, ¿ok? Bien. Estas medidas de corte descentralizado ocasionaron la declaración de independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. ¿Ok? Nos empezaron, ¿se acuérdense que teníamos Texas, California, Nuevo México? ¿Ok?
¿ok? Tenemos como 5 o 6 estados que fue vendido por López de Santa Anna a los Estados Unidos mexicanos. Ellos, como no estaban de acuerdo, pues empiezan a descentralizar. ¿Qué es descentralizar? Pues a partir de un poder, por ejemplo, vamos a hablar de nuestra constitución, ellos se descentralizan y hacen su propia constitución o su declaración de independencia en Texas, en Tamaulipas y en Yucatán. ¿Ok? Bien, en 1857 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ya estuvimos en 1824, ¿ok? Ya lo vimos como tal, la de 1836, ¿ok? Vean cómo va cambiando las reformas. Hasta 1857 se vuelve otra vez a reformar la Constitución Federal de los Estados Unidos, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1854. ¿Ok? 1857, perdón, 1857. Bueno, pero se reformó en 1854 y de ahí se volvió a quedar en 1857, o sea que más o menos en ese lapso fue. No estoy tan perdido, ¿por qué? Porque en 1854 se reformó, pero no se llevó a cabo hasta 1857. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas desde 1855-1865 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Benito Juárez. Varias de ellas se elevaron a rango constitucional. Algunos de los sentimientos o pensamientos o ideas que ellos tenían ya se pusieron en una constitución, entonces por lo tanto ya no fue como hoy en día un reglamento, ya no fue un código, ¿okay? No, se subió de rango a nivel constitucional por el Congreso Constituyente que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Aquí sí, ya les vuelvo a repetir, en 1854 se empezó a promulgar y hasta 1857 fue que ya se llevó a cabo. En ella se establece federalismo, ya todo el territorio es federal. La república representativa está representado por un solo presidente, ya no son virreyes, ya no es rey, ya no nada, es representativa. ¿Por qué? Porque nos representa una sola persona, que es un presidente. ¿Ok? El derecho de voto para todas las personas que tuvieron 18 años siendo casados o 21 si no lo eran. Y empezaba el juicio de amparo. El juicio de amparo lo dictó Yucatán. En su declaración de independencia de Yucatán, fue el primer estado que le puso amparo, así es literalmente el nombre de amparo, a ese juicio. ¿Ok? Así es de que fíjense toda la reforma que hubo, federalismo, república, derecho al voto, ya teníamos ese derecho de los 18 a los 21 y el juicio de amparo, que de ahí emana, ¿ok? Este tema, muchachos. De aquí emana este tema. ¿Okay? Vamos a ver lo que es la materia de amparo, pero muy ligero. ¿Por qué? Nada más la estructura, porque cuando pasen a sexto o séptimo, o en octavo creo, van a estar viendo amparo, la materia como tal, y ahí sí van a ver amparo directo, amparo indirecto. ¿Ok? Bien, pues de 1857 se vuelve a reformar, Venustiano Carranza llega al poder y vuelve a reformar totalmente, ¿ok? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, que hoy en fecha es la que nos gobierna. ¿Okay? Hoy en fecha todavía nuestra Constitución sigue vigente, no ha habido pequeñas reformas, sí, pero hoy en día la contemplamos. ¿Ok? ¿Qué incluye nuestra Constitución Política, muchachos? Aquí vamos a ver ya claramente qué va a incluir. Incluyó como los derechos sociales, los procedimientos referentes a el trabajo, la educación, la libertad, el culto. ¿Ok? Aquí sí ya pudimos, era
Aquí ya como tal ya podemos ver que ya tenemos un artículo como tal, artículo 24, pues que ya nos habla de una religión. El artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya nos habla que tenemos derecho al culto. La enseñanza es laica y gratuita, que es lo que yo les comentaba. Ya tenemos ese derecho, muchachos. ¿Ok? Antes, en 1857, todavía no tanto, ya en 1917, ya ahora sí se hace la reforma como tal, y esa es la constitución que tenemos hoy en día, en el cual ya nos dice derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la libertad de culto, la enseñanza es laica, artículo número 3, todos tenemos derecho a una educación laica y gratuita, obvio. Antes, bueno, estuvieron varias reformas, pero antes nada más tenías derecho hasta la preparatoria, hoy en día tienes derecho hasta la universidad. Las jornadas, empezaron a hablar de jornadas de trabajo, artículo número 4, jornada del trabajo, máximo 8 horas. Reconoce la libertad de expresión, la libertad de asociación de los trabajadores, la igualdad del varón y la mujer ante la ley. ¿Ok? Ya se empiezan a estructurar en 1917, ahora sí, nuestra Constitución, ya como hoy en día la conocemos. En este marco se definió el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de tierra. La Constitución vigente determina que la soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestro derecho es a elegir. Nosotros vamos a elegir lo que va a pasar el día domingo. Son elecciones en el Estado de México, ¿ok? Y el voto va a ser libre. Somos soberanos y podemos ir a votar por quien queramos, ¿ok? Todo eso es la reforma que hubo desde 1812, que fue la Constitución de Cádiz, hasta 1917, cómo se fue reformando, cómo fue pasando a través del tiempo las constituciones, muchachos. ¿Ok? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar en la Constitución de 1817, de 1917. ¿Por qué? Porque ya vimos todas las reformas. La clase pasada vimos la de Cádiz desde 1812, ya que salió como Constitución de Cádiz, hasta 1917, nuestra Constitución actual, que ya habla de trabajo, educación, libertad, enseñanza laica y gratuita, libertad de expresión, libertad de asociación. Ya nos habla de todo eso. ¿Ok? Y ahora sí, ya está en dos partes, dogmática y orgánica. ¿Ok? En esas dos partes se va a dividir nuestra Constitución. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tema, muchachos. Para la siguiente semana les voy a seguir explicando todo lo que ha pasado desde 1990 hasta la fecha, cuántas reformas ha habido más o menos, porque de 1912 ya no se volvió a reformar, ya no ha habido reformas, más o menos empezaron las reformas en el 80-90, desde ahí se empezaron no a reformar, a agregar y a cambiar un poquito nada más algunos detalles que tenía. ¿Ok, muchachos? Pero eso lo estaremos viendo la siguiente clase. ¿Ok? Bien, pongan mucha atención, muchachos, estudien, vean el video, por favor. ¿Para qué? Para que el día sábado pues estemos platicando referente a este tema. Tengamos tema de conversación, podamos interactuar, ¿ok? Y alguna duda que tengan, muchachos, por favor, háganmelo saber. Yo entiendo perfectamente que están trabajando y luego no pueden estar conectados. Si están conectados, al menos escríbanme sus dudas para yo podérselas ir resolviendo poco a poco. ¿Ok, muchachos? Bueno, quedamos hasta aquí, hasta la Constitución de 1912. Ya les expliqué todo las reformas que han habido desde 1812 hasta 1917, ¿ok? Que es nuestra Constitución actual, 1917. Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias. Hasta luego, muchachos.